En este momento establecemos conexión especial con estos invitados, obviamente que siempre son importantes para nosotros porque nos, digamos, ilustran con relación a cada uno de sus oficios, a cada uno de sus iniciativas en la sociedad con relación al tema del día. Y aquí en nuestro tema del día, este es nuestro invitado especial, una persona que está haciendo cosas maravillosas por todos los inmigrantes colombianos, especialmente aquí en España y en el mundo. Nuestro invitado especial. Llega a los micrófonos del Despertador Javier Urrea. Él es el director de Artes Colombianos en el Exterior y está aquí hablando con nosotros en esta mañana para darnos su posición sobre precisamente eso, la deshumanización, esa deshumanización a la cual nos estamos viendo sometidos todos los seres humanos y en esta sociedad tan consumista. Javier, muy buenos días. Hola, muy buenos días para todos y para todas. Siempre es bueno contar con personas como tú que realizan iniciativas importantes para que la buena imagen, y no solo la buena imagen, sino que los colombianos que están en el exterior puedan tener un canal de comunicación como lo es ASEX. Así es. Creemos que todas las problemáticas y todas las realidades de los colombianos en el exterior están directamente ligadas con problemas fuera y dentro de nuestro país. Y sé que ustedes han mencionado unos ejemplos, pero nosotros tratamos uno con máxima atención y es el que tiene que ver con el tema de la guerra y el conflicto armado en Colombia en este momento. Estamos totalmente deshumanizados y totalmente despojados del carácter humano que implica la guerra, tanto así que hoy en día consideramos necesario reflexionar sobre el asunto. ¿Por qué? Porque creemos que la guerra que se vive en nuestro país en este momento es un tema que solamente tiene que ver con un concepto de violencia, ¿no? Con un concepto de ausencia de paz. Y no tenemos en cuenta que el tema de la deshumanización de la guerra también tiene que ver con otra serie de actores que no solamente están implicados en el conflicto. Precisamente los colombianos de a pie, los colombianos comunes y corrientes, el desempleado como tal, el trabajador informal, el estudiante, el niño que crece en familias desestructuradas, también hace parte de esa guerra al mismo tiempo, de esa solución. Y desde la deshumanización, lo que queremos hacer ver cuando nosotros intentamos acercarnos a las problemáticas y las realidades de los colombianos en el exterior y de los colombianos en Colombia, lo que queremos hacer notar es que ese problema de la guerra en gran parte tiene que ver porque la vemos únicamente como un concepto de violencia y no la vemos desde un punto de vista estructural que también tiene otros elementos. Claro que sí, nos toca un tema muy especial y muy delicado además, que es el tema de la guerra. Lo estábamos hablando hace un momento durante el recorrido del programa y es precisamente esa deshumanización por parte de los gobiernos, de los grupos armados, de sacar a estos campesinos de sus tierras de formas violentas, absolutamente deshumanizantes, como si fueran objetos. Es impresionante de qué manera la guerra se ha apropiado de las vidas de tantas y cientos y miles de personas. Y lo peor de todo aún es que la sociedad civil, la sociedad de a pie, el colombiano de a pie, ni siquiera se entera de lo que está sucediendo en nuestros países como tal. Nosotros aquí hablamos de África, hablamos de muchos otros países que sé que también están pasando por situaciones muy complicadas, pero si no empiezas, como lo decía ahora, la caridad empieza en casa, y eso nos aplica a nosotros como colombianos. Si no empiezas por conocer la realidad que está viviendo tu país, ¿qué puedes esperar y qué puedes darle tú a tus hijos como enseñanza de vida? Estamos tan deshumanizados nosotros, con el tema de la guerra y tan anestesiados, que exigimos respuestas, por ejemplo, a entes gubernamentales para que nos solucionen el problema cuando ni siquiera nosotros mismos tenemos la capacidad de solucionar los problemas propios en nuestros hogares, en nuestras calles, en nuestras oficinas, por ejemplo, practicando una cultura de paz, ¿no? Entonces, ese tipo de reflexiones precisamente son las que nos llevan a deshumanizarnos con los conflictos diarios y también a deshumanizarnos con los conflictos estructurales, que en este caso es el conflicto de la guerra que tenemos en nuestro país. Pero también es importante que nosotros como seres humanos seamos responsables de que nosotros tenemos un compromiso diario con la construcción de la paz, no solo así estemos afuera, así estemos lejos de nuestro país y de nuestra Colombia. Nosotros tenemos un compromiso diario con fomentar una cultura de paz en nuestro entorno más cercano, en nuestro trabajo, en nuestras calles, en nuestros semáforos, en nuestros colegios. Entonces, cuando no somos capaces de hacer eso, estamos deshumanizando el conflicto, ¿ves? Cuando nosotros no somos capaces de hacer la paz en lo más cercano que tenemos o tener una conciencia pacífica, es muy difícil que se vaya a lograr una resolución del conflicto armado
a la distancia, ¿no? Entonces, digamos que desde ese punto de vista, desde el punto de vista del humanismo puro, digamos que puede existir una reflexión importante. Y también es cierto que eso no es suficiente, ¿no? O sea, está claro que hay que exigir también y hay que buscar la colaboración de todos los actores de la sociedad civil, inclusive de los gobiernos y de los actores subversivos y de las autoridades y del ser humano como tal. Claro, Javier, precisamente en ese sentido dices que nos tenemos que concienciar, estás hablando de un caso muy concreto y muy drástico en Colombia, pero ¿no crees que los primeros deshumanizados son los propios gobiernos? Sí, pero eso es por una razón básica, y es que los gobiernos son entes, son estructuras objetivas, ¿no? Al ser estructuras objetivas ellos cumplen unas funciones y unos roles dentro de la sociedad. Y el problema está precisamente en ese, que un gobierno, es difícil que los gobiernos asuman posiciones subjetivas o posiciones humanas, pero lo que sí se puede hacer es exigirles a los gobiernos, por ejemplo, la búsqueda constante de beneficios comunes o beneficios sobre lo mínimo y fundamental de la protección de la dignidad humana, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, es cierto que los gobiernos están deshumanizados porque los gobiernos lo que les interesa, al fin y al cabo, es controlar, por ejemplo, bueno, voy a hablar del caso de España, del caso de Europa con el tema de la crisis financiera, lo que les interesa es controlar, por ejemplo, un gasto, ¿no? Es decir, ¿cómo hago yo para controlar lo que me ingresa y cómo hago yo para controlar lo que gasto? Y desde ese punto de vista, el papel de los gobiernos se convierte en una acción demasiado económica o demasiado racional. Eso deshumaniza, por ende, el concepto de los gobiernos. Es decir, los gobiernos realmente no es su función estar completamente humanizados, pero sí es su función buscar y velar por el mantenimiento de las condiciones más dignas y humanas, ¿no? Eso ya es un tema ya más desde el punto de vista de la sociología y la politología, pero es así, es correcto, es decir, en eso no cabe ninguna duda. Esta mañana se encuentra con nosotros Javier Urrea Cuéllar, es el director de la Red de Colombianos en el Exterior, ARCEX. Javier, como siempre, tu opinión es muy importante para nosotros aquí en El Despertador, sobre todo porque sé que estás, digamos, rodeado de un entorno no solo de colombianos, sino de inmigrantes, con muchas cuestiones interesantes a su alrededor. Sabemos que tienen iniciativas por venir, cosas muy interesantes que tiene ARCEX. Así resumidito, contémosle un poco a las personas que nos están escuchando. ¿Qué es ARCEX? ¿Hacia dónde se dirige ARCEX? ¿Dónde nos podemos comunicar contigo? ¿Y de qué manera podemos hacer parte de esta nueva iniciativa tan interesante? Porque de verdad es absolutamente interesante lo que hace ARCEX por los colombianos en el exterior. ARCEX es la Red de Colombianos en el Exterior. Somos una asociación con carácter internacional. Lo que buscamos es conocer las problemáticas de los colombianos en el exterior y articular esas problemáticas para traducirlas en soluciones a través de la ciberciudadanía. Nos pueden encontrar en todas las redes en internet, en nuestra página web www.arcex.org. Ahí es muy fácil ingresar, inscribirse, estar atento a las actividades que nosotros realizamos y sobre todo proponer actividades. Nosotros somos impulsadores y gestores no solamente culturales sino de ideas. Cualquier persona que tenga una idea que vaya en concordancia con las actividades de ARCEX, bienvenido sea. Cualquier persona puede pertenecer a nuestro equipo, inclusive si está fuera de España. Estamos en Facebook, en Twitter, en LinkedIn, en todas las redes sociales profesionales y en internet es muy fácil encontrarnos, o simplemente poniendo ARCEX con C. ARCEX significa Asociación en la Red de Colombianos en el Exterior. Si lo ponen en cualquier buscador de internet, seguro que nos encuentran. Dentro de las principales actividades, pues, está las actividades relacionadas con la formación, con la gestión de la cultura, con entrevistas a colombianos en el exterior y en general todo lo que tiene que ver con el conocimiento de la realidad del colombiano que está fuera de las fronteras de nuestro país. Pues genial, eres Javier Urrea Cuéllar, obviamente, como lo están escuchando, director de ARCEX. Gracias por estar con nosotros como siempre, esperamos volver a tenerte en otro tema del día, con toda esa, digamos, experiencia que tienes desde el punto de vista, no solamente como director de ARCEX, sino desde la política, desde la sociedad, desde todos los temas que tú manejas a diario. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos ustedes y que pasen un feliz término del mes de agosto.